Bueno, lo que estamos viendo acá es básicamente todo lo que ocurrió en el transcurso del día, con algunos acampes, con algunos cortes, con algunas situaciones que también tienen a la ex vicepresidenta y expresidenta como protagonista, saludando desde ese contexto. Sí. Y ahí vemos lo que pasaba en la autopista de Buenos Aires en La Plata, ¿no? Muchas noticias en el transcurso del día. Y esto se combina, Franco, con la toma del Pellegrini, la toma del Nacional Buenos Aires, con la toma de Filo, la Facultad de Filosofía, con la toma también de la Facultad de Ciencias Sociales. No en las mismas características, sobre todo la noticia fue por lo que en la jerga llaman el Pellegrini. Sí, son tomas de una minoría violenta que, a mi entender, no son estudiantes. La Facultad de Filosofía y Letras, la más politizada, a día de hoy tiene un 40% de estudiantes que en 2023 no aprobaron ninguna materia. Hay un 20% que aprobó solamente una materia. Entonces yo me pregunto si van a la universidad a estudiar o a utilizarla como un aparato para hacer política y golpear el gobierno de Javier Milei. Ellos hablan que son la representación de los estudiantes cuando claramente se está viendo que están perjudicando la cursada. Estamos en tiempos de parciales y muchos estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales no están pudiendo acudir a cursar de manera regular porque estos mismos violentos de siempre se lo están impidiendo y están defendiendo una condenada, están defendiendo una delincuente, alguien que se robó y que la justicia le pide que devuelva 500 millones de dólares. Para que se den una idea, ellos que defienden tanto a los jubilados, representa alrededor de 2 millones de jubilaciones. Entonces yo no sé qué defienden, no sé qué buscan con esto. Yo noto una oposición perdida que busca causas nobles para golpear a la imagen de Javier Milei, que a día de hoy muestra éxitos tanto en lo económico como en lo social muy fuertes. Acá la visión de Franco, que como te aclaramos es militante liberal, pero también está la otra visión que queremos compartir con vos. Los estudiantes estamos realmente preocupados por la situación democrática de nuestro país, porque no queremos volver a las épocas de proscripción, porque no queremos volver a las épocas donde los poderes económicos y los poderes judiciales se pongan de acuerdo para decirnos a quiénes podemos votar y a quiénes no. Y entendemos que somos hijos de la democracia, pero que también somos nietos de aquellos a quienes torturaron y a quienes desaparecieron. Y precisamente porque tenemos memoria, hoy estamos tomando los colegios. Y ahora vamos a hablar con Esteban. Esteban vive en el edificio de al lado de Cristina Fernández de Kirchner. Hay una geolocalización de vecinos con lo que verás en esa cámara que tenemos al pie del edificio con la militancia. Esteban, buenas noches. José del Río te saluda. ¿Cómo estás? A ver si está conectado. Esteban, ¿me escucha? Creo que se cortó ahí la comunicación, ¿no? Se cortó la comunicación. Bueno, esto es lo que estamos viendo por este momento. Vamos a hablar de lo que sigue, de lo que viene, Capi. Mira, la próxima decisión que va a tomar el Tribunal Oral Federal tiene que ver con recibir el dictamen de los fiscales, del fiscal Sergio Mola y del fiscal Luciani. Están trabajando los fiscales en una respuesta a la vista que les hizo el tribunal, a ver si ellos admiten o no admiten la posibilidad del arresto domiciliario de 4 de los condenados. Uno de ellos es Cristina Kirchner. Se encontraban con un problema para dictaminar, ¿cuál? Que es la falta de evidencia clínica, digamos, sobre la situación de salud de aquellos que pedían el arresto domiciliario. Y en el caso de Cristina Kirchner decíamos que había 2 razones que ella argumentaba: la edad, que eso se puede comprobar rápidamente, pero el tema de la seguridad. Y para decidir si efectivamente la seguridad era un tema, los fiscales necesitaban saber a qué lugar había sugerido el Ministerio de Seguridad a dónde los tenían que alojar. Y esa es una información ultra confidencial, súper secreta, que el tribunal no quiso compartir con nadie. Con lo cual están por estas horas viendo cómo terminan de armar ese dictamen, esa respuesta. En tanto, te digo, José, que se tomó hoy otra determinación, que es informar a Migraciones sobre la situación de Cristina Kirchner para evitar que eventualmente pueda salir del país. En tribunales se recordaba el viaje que había hecho Cristina Kirchner a Cuba con Florencia y consideraban que Cuba es un país que no tiene tratado de extradición. Entonces esto fue un recaudo que se tomó, y la otra decisión que se tomó hoy es darle intervención al cuerpo de tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que
actualicen el monto del decomiso. A ver, el decomiso de los bienes es algo así como el cuerpo, como el producto del delito, ¿sí? Entonces la justicia dice que después de una condena, esos bienes que estaban embargados tienen que ser decomisados. La cifra del Tribunal Oral de 2022 era 86.000 millones de pesos. Hay que ver ahora estos técnicos con qué índice lo actualizan y a cuánto asciende el monto del decomiso. ¿Cómo se obtienen este dinero del remate de los bienes embargados? Ahí vamos a volver con eso, Hernán, en un minuto. Lo tenemos conectado a Esteban, vecino de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Me escuchás bien, Esteban? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas noches, José del Río te saluda. Contanos un poco cómo estás viviendo esto desde la perspectiva de alguien que habita allí, ¿no? Donde estamos mostrando las imágenes de lo que ocurre ahora, a esta altura de la noche, en ese edificio de Constitución. Contanos vos. No, mirá, acá estamos dentro de todo tranquilos. Nada más que bueno, ahora a pleno 10 de la mañana, de la noche se ha escuchado ahí todo el vitoreo, la gente tocando los tambores, ahí no sé cómo decirlo así, pero nada, estaban gritando hace un rato porque bueno, asumo que Cristina salió al balcón. Recién, acaba de salir hace escasos minutos. Eso en tu día a día, en el día a día de los vecinos, ¿vos esperás que se calme pronto? ¿Es algo que no te preocupa? ¿Cómo lo estás viviendo? No, la realidad, o sea, si te tengo que ser sincero, no es algo que me preocupe en sí, porque bueno, como te digo, ahora a 10 de la noche como que hay un poco de movimiento, pero pasado un rato eso, después como que empiezan a bajar y por tirarte un ejemplo, ayer a la madrugada yo caminé tranquilo, o sea, porque tengo el 24/7 enfrente nuestro y salvo la gente que queda más en la esquina de Humberto Primo, después todo queda muy despejado. Bueno, o sea, son como en los horarios diurnos y bueno, por los tiempos que están corriendo ahora que se amontonan bastante y están ahí, pero después, bueno, poder hacer compras y eso es algo que camino por ahí, la gente te deja pasar. Esteban, quiero un vecino como vos, ¿eh? Me gusta mucho, sobre todo la buena onda, habla bien de vos. Te quiero en mi reunión de consorcio, por favor, porque necesitamos vecinos así. Te mando un fuerte abrazo y gracias por darnos también tu perspectiva como vecino allí de la zona, que está todo bien. ¿Eh? Así que te mando un fuerte abrazo. Bueno, vamos a profundizar. Juan Grabois apareció hoy en escena después de una foto que reunió al peronismo, al Partido Justicialista, sin su líder, sin Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo más inmediato, además del repudio, además de señalar el carácter ilegítimo de un régimen, que a una expresidenta se la trate con decoro. Porque eso que está sucediendo ahora del manoseo, de si va para acá, si va para allá, le hace mal a la imagen del país. Con esta proscripción terminó la legitimidad del gobierno, se acabó el régimen democrático en la Argentina, entramos en otra etapa y los que creemos en el Estado Social de Derecho no tenemos otra que con la Constitución en la mano. Pero esto es un golpe judicial. Yo creo que hay que llamar a la abstención en la elección. Hay que llamar a la abstención. Hay que llamar a la abstención. Lo de Cristina, esta condena, es la frutilla del postre, o por lo menos el primer día de un régimen dictatorial. Que hoy es Cristina y mañana va a ser Manés, pasado va a ser Lustó, la semana que viene va a ser otro. La foto, Mati. Vamos a mostrarles y por favor después vamos a hablar con Marcelo de la buena noticia del día, que fue el tema de la inflación, y también con Sofi. Acá tenemos Quintela. ¿Quién es Quintela? Bueno, gobernador de La Rioja, uno de los, te diría, aliados de Axel Kicillof dentro de lo que es el peronismo. Sorprendió su presencia en esa reunión porque, por ejemplo, no lo veíamos a Kicillof. Estaba Sergio Massa, estaba Juan Grabois, estaba Guillermo Moreno, otro de los que fueron candidatos repatriados ahora por la situación de Cristina Kirchner. Pero bueno, llamó la atención que no estuviera, si no era sin los gobernadores, apareció Quintela, que recordemos que fue la apuesta en su momento para que Cristina no sea la presidenta del PJ. Él mantuvo su candidatura hasta el final. Bueno, ahí lo veíamos a José Mayans. José Mayans.
Es el, bueno, presidente del bloque del peronismo en el Senado, es el hombre más, te diría, de Formosa, más cercano, si querés, del Congreso a Gilles Dufran, y es un hombre, obviamente, cercano a la expresidenta, que ahora en los papeles está ejerciendo el manejo de la presidenta del PJ. Cristina cree que puede seguir, que no le inhabilita el fallo para seguir al frente del Partido Justicialista. Ahora, hoy encabezó la reunión. También está Lucía Corpacci. Ahí lo vemos a Sergio Massa. Sergio Tomás que volvió reapareció en la sede, Sí. reapareció en la sede del PJ. Ya veníamos hablando de que había retomado las recorridas en la provincia de Buenos Aires con esta especulación de que podía jugar en la primera Él sección decía electoral. que no, Él decía que no, que iba a recorrer la provincia de Buenos Aires. Ahora está con una idea de que lo de Cristina permitiría avanzar con una renovación o te diría así, renovar el perfil del peronismo. Y también teníamos ahí en imagen a Máximo Kirchner, obviamente presente, que levantó el perfil mucho en las últimas horas. Se está hablando en algunos municipios cercanos a la Cámpora de que él sería una buena opción, o lo van a tratar de jugar como una buena opción como reemplazante de Cristina Kirchner como candidato en la tercera. Recordemos que Cristina ya no va a estar en la boleta, pero veremos, ahora se viene una puja, más allá de las expresiones de solidaridad que hubo en las últimas horas. Te diría, José, que me parece que la pelea sigue entre el sector de Axel Kicillof y Máximo Kirchner por el armado electoral en la provincia, sigue muy caliente y bueno... Esa silla vacía, ¿de quién crees que era la silla vacía? La silla vacía, ¿no? y bueno, Kicillof, claro, bueno, sí, o de Cristina. La presencia omnipotente. Los que peinamos canas diríamos de Angeló, ¿no? Quedó el debate. Veamos qué fue lo que dijo Axel Kicillof. Aquí María Eugenia nos apunta con ironía lo de la silla vacía. ¿Indultaría el gobernador de la provincia de Buenos Aires en caso de ser posible? Porque hay un debate muy profundo al respecto. Esto es lo que respondía el gobernador Kicillof. Si vos fueras presidente hoy, si te tocara ser presidente hoy o en algún futuro, ¿crees que le indultarías? Mira, yo creo que esas cosas, mira, hubo algunas discusiones sobre eso, donde creo que también el que recibe el indulto, hubo discusiones de todo tipo. Yo, de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza. O sea, sí. Sus consecuencias son una vergüenza. Yo creo que esto, de la forma, no sé, yo no tengo estudiado, no sé, y me parece... Marcelo, te voy a mostrar afiches, pintadas, cartelitos, y te voy a preguntar la perspectiva de un inversor, que es un astronauta que mira a Argentina y no es Elon Musk que nos manda para afuera, sino que dice, quiero mirar lo que pasa en la Argentina. Por ejemplo, mostrémosle las fotos de lo que decían de los caminos, lo que dicen de Rosati, cuando le dicen en esas pintadas, Rosati, ojo, y aparecen ojos a través de la ciudad. Mostrémosle los panfletos donde aparece que TN va a ser solo el principio. Allí no sé si llega a ver. Ahí tenemos banderas. Esta es una bandera pro Cristina. Mostremos más las cuestiones más violentas, ¿no? Que no es en este caso, concretamente es más de militancia que de violencia lo que estamos viendo, como puede ser lo de Rosati Ojo, que tenemos por allí, aparte de los piquetes que te mostrábamos, con Cristina no se jode en el corte del camino. Vos sos inversor, decís, la Corte Suprema falló, decís, un partido que gobierna la provincia dice que es culpa de la justicia. Una parte del país dice, la quieren proscribir. Bueno, obviamente la reacción de la oposición es una pésima señal, porque además el Partido Justicialista, como partido orgánico, es el partido más importante de la Argentina, por cantidad de afiliados, por cantidad de elecciones ganadas. La reacción violenta contra la actuación de las instituciones es una pésima señal en términos de inversiones. Los inversores no miran las decisiones de coyuntura del día a día, porque cuando vos hundís una inversión, esperás resultados a 10, 20, 30 años. Por lo tanto, lo que se espera es el comportamiento de un país, no de un gobierno. Y un país es el oficialismo, la oposición, la justicia, el resto de la comunidad empresarial y todo lo que se conoce como dirigencia de un país. De modo que estas son muy malas señales. También debo decir, José,
que el mundo todo está medio enloquecido, viendo las imágenes en Los Ángeles, viendo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, viendo los recurrentes ataques de los suburbios que vienen al centro de París, los he visto personalmente y queman autos. El mundo está bastante enloquecido, por lo que ahí hay una atenuación en términos de qué significa la Argentina con esta reacción en relación al resto del planeta. Pero, bueno, la verdad es que lo que un inversor espera es institucionalidad, reglas de juego, espera el comportamiento de toda una comunidad y no solamente de un gobierno, y la violencia nunca es una buena señal para la atracción de inversiones. Y finalmente, si no hay inversiones, esto es lo más importante, si no hay inversiones, no hay empleo, no hay generación de riqueza. La Argentina tiene una tasa de inversión hoy de más o menos 17-18%, es bajísima, el promedio en Latinoamérica es 23%. La Argentina necesita recuperar una tasa de inversión, por lo menos a niveles promedio de Latinoamérica, y claro, si vos no atraes inversiones, no es solamente que afectás a los inversores, afectás a toda la comunidad. Yo te sumo algo, que esta semana justo hablaba con una empresa internacional que tiene presencia en Argentina y que contaba que, claro, el año pasado uno de los grandes activos políticos del gobierno, más allá de la baja de la inflación, es que logró hacer un ajuste muy fuerte sin tener problemas sociales. Problemas sociales. Bueno, esto lo que están viendo este año es que cada vez la conflictividad social viene aumentando, poco todavía, pero todos los miércoles vemos la marcha de los jubilados que se le suma algún actor más. Entonces, en esos casos las empresas dicen, bueno, están pidiendo reportes de cómo está la situación. No es que van a dejar de invertir en Argentina, pero tal vez algunas decisiones de invertir se empiezan a ralentizar, podemos decirlo de esta manera. No es que van a dejar o irse de Argentina, pero sí miran con detalle la semana por semana lo que está pasando en la calle. No, y eso en un marco en el cual hay muchas preguntas que voy a sumar, en este caso para Hernán y para María Eugenia. Arranco con la primera pregunta. Ya hablamos de dónde puede quedar detenida Cristina Fernández de Kirchner. La otra cuestión es qué pasa, por ejemplo, con la jubilación y la pensión, que estamos hablando de una jubilación de las que se denomina de privilegio o superprivilegio. Sí, bueno, recordemos que hay ahí una actuación judicial todavía por definirse, pero hoy el Tribunal Oral también lo que hizo fue notificar de la sentencia al ANSES. Y esto es importante porque a partir de ahora va a tener consecuencias justamente y va a tener que dejar de percibir esa... El gobierno se las había sacado y está judicializado, ¿te acordás? Porque fueron y vinieron con las jubilaciones, ahora en este momento no las estaba percibiendo. Pero el hecho de estar condenada le impide ahora... en caso de que las percibiera, seguir percibiendo. Porque son honoríficas por haber sido presidente y, bueno, viuda de un presidente. Y esta condena lo que hace es quitarle esa condición, justamente. De hecho, a todos, con respecto a todos los condenados, le notificaron al ANSES. Bueno, hablando de eso, vamos a otra pregunta. Mostremos un tape, Caro, de los que tenés de reacciones que se han producido en las últimas horas respecto de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Hay muchas, ¿no?, reacciones que han venido, muchas declaraciones y demás. ¿Estas reacciones eran lógicas, María Eugenia? Me estoy riendo porque yo soy penalista y hoy estuve con una persona que tuvo problemas con la ley penal y me decía, yo quiero el médico de Cristina. Porque, claro, o sea, el que sufre un problema penal y tiene la responsabilidad y el peso de lo que sucede y la sanción, se la ve tan eufórica que hoy se la veía y el señor me dice, yo quiero el médico de Cristina. Las reacciones yo creo que son acordes a, obviamente, la figura política que se pone en juego. Ver esa mesa, la mesa era más larga, yo ya veo a Sergio Massa con una centralidad importante, me parece que es una persona que tiene algún diálogo con el gobierno que puede ser importante para esas señales quizá de concordia con una oposición que es necesaria para seguir gobernando. También veo que va increciendo esta unión del peronismo en principio, por obviamente el impacto de la noticia, y un riesgo de un peronismo que se ve perdiendo la provincia de Buenos Aires, sinceramente. No vaya a ser cosa que con este verso de la proscripción salgan a pedir abstención electoral, porque yo estoy un poco preocupada por la calidad de nuestra democracia y ese suelo democrático que dan los votos.
Hay una abstención que se está viniendo, ¿no? En todas las elecciones vemos un importante porcentaje de abstención y tengo miedo que ese peronismo que conocemos tanto cuando no está en el gobierno aparezca con una victimización y un llamado a la abstención. Lo planteó hoy Juan Grabois en la reunión, o sea, lo dijo también, lo habló cuando salió de la sede del PJ, hablando de que su idea era esa, que tenían que recrear un escenario como fue el del 2001, es decir, con una muy baja participación en las elecciones, que le iba a sacar más legitimidad, dijo él, al gobierno de Milei. Hoy Máximo Kirchner, cuando habló, le bajó el tono y relativizó esa idea. Recordemos también que el peronismo en esta elección bonaerense se va a jugar mucho. Los intendentes no van a llamar la atención cuando ellos se tienen que salvar el Consejo Deliberante, que es lo que les asegura la gobernabilidad. Y lo mismo Kicillof. Kicillof necesita manejar, o sea, tener el control de la legislatura bonaerense para después poder gobernar, así que me parece que los actores de peso en el peronismo sí puede ser que un sector más radicalizado y marginal pueda alentar esta Y esto, si me permitís, José, es un tema de extremada relevancia económica. Yo trabajo entre mis distintas funciones para una consultora muy importante europea que hace análisis de riesgo de inversiones. Me vienen preguntando en mis reportes funcionamiento del RIGI, tasa de inflación, tasa de inversión. Las noticias que tuve ayer y hoy es, empecemos a ver la reacción del sistema político. Ahora, para riesgos de inversiones, lo más importante, cómo reacciona el sistema político al acontecimiento de la condena de Cristina Kirchner. Esto tiene no solamente impacto jurídico, político local, sino económico y en términos de inversores. ¿Y qué les decía, Marcelo? ¿Cómo funciona el sistema político? Lo primero que les dije es vamos a ver, porque todavía no lo sabemos, pero la verdad es que lamentablemente se hace muy difícil justificar el funcionamiento del sistema político argentino. Porque yo pensé que iba a bajar el riesgo. El riesgo país obviamente tiene un montón de componentes, pero uno de los riesgos era el riesgo político de la vuelta del kirchnerismo. Entonces dije, Cristina finalmente condenada, una cuestión menos, ¿no? Pensé que iba a funcionar así. Las primeras lecturas que hubo a nivel internacional fueron positivas. En primer lugar, por el funcionamiento de la justicia. El rule of law. Funciona la justicia, no importa que haya elecciones. Yo tuve un diálogo con esta importantísima consultora con la que trabajo, que tiene sede en Londres, y que me decían, lo que nosotros sospechábamos es que la inminencia de las elecciones iba a disuadir a la justicia de tomar una decisión. Que la justicia haya tomado una decisión con la fecha de las elecciones cerca, Cristina potencialmente candidata, habla muy bien del funcionamiento institucional de la Argentina. La primera reacción fue muy buena. Ahora, una vez más, después, ¿cómo funciona el sistema político? Si acá se ingresa en una instancia de violencia política o cuasi violencia política, eso, además de lo social, además de lo político, genera impacto en términos de decisiones de inversión. Varios datos que están aconteciendo esta noche, lo decíamos con Sofía, el precio del petróleo ya en línea con los $70, 74, más, sí, más o menos. Casi llegando a 75, 74. 75 dólares. Después vamos 74 y medio. A contar por qué el presidente de la Nación ya está en España. Estábamos confirmando esa información. El ataque arrancó a 2 horas de la salida del presidente y su comitiva. Esto en un contexto en el cual hubo varias noticias desde allí y en un contexto en el cual también localmente tenemos mucha información para mostrar. Digo, tenemos de todo para mostrarles de este contexto, ¿no? Hablábamos de tomas, ¿no? Sí. De tomas de colegios y demás. ¿Crees que es un efecto expansivo? No. ¿Toma de facultad y colegio o son estas 4? Todo lo contrario, mi lectura desde la calle, por así decirlo, es que esta proscripción de Cristina que intenta atenuar la posición al gobierno de Javier Milei va a quedar simplemente en un relato vacío, así como vienen quedando todos los relatos que están intentando instalar para desprestigiar este excelente mandato del presidente. Creo que su fuerza política no les dio para mucho más que ir a romper TN y concentrarse afuera de la casa de Cristina. Habla de la debilidad de la estructura política del kirchnerismo, que está perdiendo día a día esa fuerza que capaz en 2017 uno pensaba que podía llegar a tener y cómo iba a reaccionar la calle ante la condena de Cristina. Hoy no se está viendo eso y creo que dentro de todo se ve una ciudad muy tranquila. Pero esto, Sofía, en un contexto en el cual hoy hubo una gran noticia económica, así como contamos las malas, las buenas, 1,5%. ¿Alguien había dicho? Nadie. Nadie, ni una consultora.
No, las consultoras en promedio decían 2,1%, las más optimistas 1,9%. Después cuando salió el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que se conoció el lunes y fue 1,6% en la ciudad de Buenos Aires, ahí algunas volvieron a pronosticar una inflación menor, pero decían 1,7% en el mejor de los casos. 1,5% la verdad que nadie lo vio. Es la inflación más baja desde mayo 2020, pero mayo 2020 fue un mes raro por la pandemia. No sé, el INDEC no medía bien los precios, así que podemos decir que es la inflación más baja desde noviembre de 2017, que no se veía un número así. Una gran noticia que también estuvo complementada con algunos datos, sobre todo cuando uno profundiza en el detrás de escena de ese 1,5%, fue muy fuerte la baja en algunos productos de alimentos y bebidas. Alimentos particularmente dio 0,5%, tiene un peso muy fuerte dentro del índice, por eso cuando da muy bajo tira todo hacia abajo, así como en marzo alimentos había dado muy alta, hizo que el índice sea 3,7%. ¿Qué es lo particular de esto? Que productos como frutas y verduras dieron muy bajas. Por ejemplo, tenemos que la lechuga bajó 25% en el mes de mayo. Ahí Pilar Vázquez de Campo nos explicaba que es por un tema de mayor producción, en el caso de la lechuga, y menor consumo por otro lado. Y tenemos también limón, 23%, las naranjas bajó 10%, el tomate cayó 9%, así que en general verduras y frutas tuvo una baja muy importante que ayudó. No es que esto explica por qué dio tan bajo, pero obviamente que tal vez ayuda a entender por qué la sorpresa de que nadie lo vio venir. Algo que me gustaría destacar acorde a la inflación es el dato de la canasta básica, que dio deflación un 0,4%, y es lo que afecta más a los sectores más vulnerables. Es lo que hablaba el presidente durante toda su campaña, que la inflación es un impuesto y pega más sobre los sectores vulnerables. Hoy se está eliminando ese impuesto que tan mal le hizo a la sociedad y muchos sectores están logrando salir de la pobreza. Bueno, más allá de quien lo diga, lo cierto y lo concreto que tenés razón es que cuanto menor es el poder adquisitivo de la población, mayor es la cantidad de sus ingresos que se destina a alimentos y bebidas. Se calcula que cerca de 2/3 partes de los ingresos del segmento más vulnerable va a alimentos y bebidas. Sí, por eso la canasta básica tiene mucho de componentes de alimentos y dio deflación porque estamos contando justamente que verduras y frutas bajó tanto que hizo que deflación es cuando los precios bajan. Así que sí, es una muy buena noticia realmente. Una buena noticia para celebrar 1,5% de inflación en la Argentina. Un título, Marcelo, que ya cerramos, pero un título tuyo de lo que viene o lo que pasó, una línea. Lo que viene y lo que pasó. Lo que pasó, lo más importante es que este 1,5 es un proceso, no es un mes aislado. Yo creo que la inflación tiende a dejar de ser un problema en la Argentina. Si yo recomiendo a una empresa pensar el futuro, digo, no pensemos más en la inflación. La inflación va a seguir bajando y tiende a dejar de ser un problema. Ahora, lo otro, lo que viene, hay que empezar a pensar en la competitividad de las empresas, en la productividad de la economía argentina, en invertir en más tecnología, nuevos modelos de negocios, porque una economía sin inflación es una economía distinta y exige a todos los agentes económicos una predisposición, una estrategia y una acción diferente. Es una economía sin inflación la que se viene. Este no es un dato aislado, es un proceso. Me parece que es muy importante, pero poner las barbas en remojo. Se escribió una columna, Marcelo, pero muy bien, muy profunda. Solo un título, María Eugenia, un título de lo que viene. Lo que viene es una Argentina nueva, con una justicia que Cristina trató de condicionar para que la Corte no se pronuncie y finalmente tuvimos justicia en la Argentina. Vamos mejor, ahora el periodista. Un título del periodista Matías Moreno. Bueno, veremos qué pasa con estas negociaciones por la unidad entre Kicillof y Máximo Kirchner ahora y Cristina Kirchner, que habían avanzado un poco, pero me parece que después de lo que pasó en estas horas con el fallo judicial y algunas diferencias que tienen el sector que apoya al gobernador bonaerense con lo que cómo se está mostrando la cámpora por estas horas, me parece que va a ser difícil. No fue un título. El título está bochado, completamente bochado. Su título, por favor. 140 caracteres. Sí. No. Vamos a ver el precio del petróleo. Nos beneficia porque ahora Argentina exporta, así que va a ser mejor la balanza comercial. Nos perjudica el tema de inflación, porque si sube el precio del petróleo, va a subir el precio de los combustibles, que en mayo dio deflación, bajaron 0,4 y también ayudó al índice de inflación. Decano de la facultad, usted tiene que ayudarme, de comunicación y periodismo de la Universidad Católica Argentina. Título, por favor, Capiero, sálveme. Una mirada para la Corte después del fallo de Cristina, mirando lo que pasó, la Corte parándose frente al poder y mirando para adelante. Esto es un mensaje solo
para el kirchnerismo o es un mensaje para el sistema político para adelante? No fue un título. Vamos todos, chao. A usted hoy no le doy el título, pero si no puede dejar, le digo al estudiante de económicas, de bailar con Dua Lipa. ¿Te gusta Dua Lipa? Sí, sí. Bien, bien, menos mal. Si cantás a los gritos los coros de Coldplay, si soñás con un recital de Oasis, es porque ya escuchaste La Nación 104.9 más música. Seguí escuchando música en FM 104.9.